Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Para mí es un honor nuevamente estar con ustedes para aprender la palabra del Señor. Estoy feliz de que podamos avanzar cada cierto tiempo con un capítulo más. Eso a mí me pone muy contenta y yo me imagino que también a usted. Le doy la bienvenida a este cuarto capítulo de Génesis y vamos a hacer una oración para comenzar. Que Dios nos ayude, nos bendiga y su presencia esté con nosotros. Padre bendito, le damos gracias en este día una vez más porque podemos estudiar su palabra junto a mis estudiantes. Dios mío, bendígalos a ellos donde quiera que se encuentren, Padre. Sea usted, Dios mío, abriendo su entendimiento, trayendo revelación, que sea su Santo Espíritu enseñándonos a todos, Señor, y que podamos poner en práctica todo lo que aprendamos en este capítulo y en todos los que ya hemos aprendido. Dios mío, su presencia esté con nosotros. Diríjanos con su favor, con su gracia, con su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Bueno, vamos entonces a dar comienzo a la lectura eh, de este capítulo número 4, pero antes de eso eh, vamos a ir a la introducción del capítulo. Vamos a ver la historia de Caín y Abel, eh, la ofrenda que cada uno ofreció a Dios y cómo impactó a sus generaciones. ¿Ya? Por otro lado, lo que este capítulo muestra son las consecuencias inmediatas de la caída en la primera familia de la tierra. ¿Cómo afectó eso realmente? Uno queda, como decimos a veces, peinado para el otro lado al estudiar estos capítulos y mirar en realidad cómo se desarrollaron los acontecimientos. Bueno, vamos a ir a la lectura del Génesis 4, comenzando, ¿cierto? Desde el comienzo. Ya voy a quitarme yo de la cámara para que no sea un obstáculo allí la lectura del capítulo. Entonces, vamos a leer el capítulo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás
tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Vamos a seguir leyendo en el 14. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué lindo, qué lindo. Vamos a ver los objetivos de la clase de hoy antes de seguir con la clase propiamente tal. Y el primer objetivo es encontrar las sombras y figuras en el texto bíblico como yo lo he venido enseñando. Ubicar geográficamente el lugar de los hechos. Tratar de memorizar al menos un versículo de este texto bíblico. Aprender a acercarnos a Dios con fe y obediencia. Comprender que el pecado acecha nuestros corazones y en cuanto aparece, debemos renunciar a él. Aprender acerca de las consecuencias inmediatas que trajo la caída en la primera familia de la tierra. Y finalmente comprender que nuestras ofrendas son una adoración a Dios. Eso es importante que comprendamos, que toda ofrenda es una adoración a Dios. Bueno, si nosotros tenemos que contextualizarnos primeramente en cuanto a este capítulo de la Biblia, ¿dónde ocurren los hechos en este capítulo? Ocurren fuera del paraíso, ¿ya? Y fuera del paraíso se nombra un lugar donde fue enviado Caín después que asesinó a su hermano, y ese lugar se llamaba Nod, ¿ya? Nod
igual era, se supone, en las áreas circundantes al Edén. Y el Edén, habíamos dicho antes, que se encontraba en esta tierra más o menos, aquí en esta área, ya, en la zona del Golfo Pérsico que está aquí, por aquí en esta área se encontraría el Edén. Aquí estaban los ríos que estudiamos, el Éufrates, el Tigris y otros más, el Pisón, el Guión o Gijón, como quiera llamarle usted, y esa era más o menos la zona del Edén. No se sabe exactamente, ya lo vimos, pero entonces eh, este Caín fue expulsado fuera también de la tierra donde estaba habitando eh, eh, Eva y su esposo. Entonces, eh, Caín fue expulsado de ese territorio y se cree que fue enviado a una tierra llamada Nod, que sería una tierra, como le dijera yo, como otro planeta dentro de la Tierra. Creen algunos teólogos que es una tierra especial donde Dios enviaba o envía aún a las personas que se rebelan así, pero así de lleno contra Dios, ¿ya? Yo no quiero enseñarle algo extraño a usted, pero los teólogos opinan que ese lugar donde fue enviado Caín tal vez no era ahí al lado de la casa de los papás o un poco más allá, sino como en una tierra de soledad, de abandono, donde habitaba pura gente de ese estilo, de otras generaciones, de otras existencias, porque tal vez nosotros, y a lo mejor a usted le quede esto muy grande en su cabeza, pero tal vez nosotros no somos la única existencia, ¿ya? Entonces, eh, eso los teólogos dicen que tal vez ahí hay desterrados por Dios de todas las existencias, de todas las otras vidas que pueden haber, y allí habría sido enviado Caín. Pero bueno, como haya sido, la cosa es que estaba fuera del Edén y Adán y Eva estaban ya fuera del Edén por su pecado, entonces este habría sido expulsado aún más lejos de allí, ¿ya? De su familia. Bueno, vamos a ir a otra diapositiva y vamos a explicar en realidad los acontecimientos desde el versículo 1 al 5. Dice que conoció a Adán a su mujer Eva. ¿Y qué significa conocer? Significa en la Biblia tener relaciones sexuales. Algunos teólogos igual dicen que tal vez en el paraíso ellos tenían relaciones sexuales porque no hay nada malo en ello cuando es un matrimonio, una pareja establecida por Dios. Pero bueno, yo le digo eso para que usted abra su mentalidad y no piense así tan de manera así formateada, ¿ya? Abra su mente a que puede haber otras cosas, porque aquí en la Biblia no se explican mucho los trasfondos y los detalles de algunas cosas, entonces da lugar a que los teólogos eh, extrapolen, vayan más allá, ¿ya? Y miren posibles teorías, pero no quiere decir que eso sea como ellos dicen, ¿ya? A lo mejor la teoría suya puede ser más acertada, pero tenemos derecho a imaginar cosas, a mirar más allá de lo que el texto dice, sin obviamente caer en una nueva doctrina y cosas por el estilo, ¿ya? Bueno, se supone que entonces ellos se conocieron sexualmente hablando, tuvieron relaciones, no quiere decir que fueron las primeras relaciones sexuales que tuvieron, no se sabe exactamente, pero de ahí nació
Caín, su hijo mayor, el primer hijo de ellos, se supone el hijo después de la caída, que fue este Caín. Ya, si hubo otros antes, no se sabe, pero lo más probable es que este haya sido como el primer hijo de ellos, habitando la tierra a la cual fueron expulsados desde el Edén. Bueno, eh, nació entonces este hombre llamado Caín, y Caín significa lo tengo, aquí está. ¿Y por qué le habrían puesto ese nombre? Bueno, igual hay muchos comentarios, y tal vez dicen los teólogos y los estudiosos de la Biblia que Eva y Adán creyeron que Caín era esa simiente prometida por Dios en Génesis 3:15. ¿Se acuerda que lo leímos cuando decía? Yo se lo voy a repasar. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, había una promesa para Eva de que iba a venir un redentor. Y entonces ella, cuando tuvo su bebé Caín, ella lo agarró y dijo: aquí lo tengo, aquí está la promesa de Dios, la simiente que había de venir, el redentor, el salvador del mundo. Tal vez ella pensó que Caín era ese libertador que vendría, esa simiente que Dios le prometió. Pero bueno, todos sabemos la historia de Caín, y que no era él exactamente, y que lejos estaba de serlo. Pero bueno, son cosas que nos enseñan mucho a nosotros, y, y, y bueno, Caín fue un labrador de la tierra, ya un agricultor, un hombre que sembraba, tenía frutas, cosas relacionadas con la producción agrícola, ya frutas, verduras, cereales, etcétera. Y también les nace otro hijo llamado Abel, y Abel significa aliento o soplo. ¿Por qué le pondrían ese nombre? Igual cuando uno estudia, no es que esa haya sido la razón, pero los teólogos hablan muchas cosas, y en eso yo quiero que usted sea amplio en pensar y no crea que lo que yo le estoy diciendo de parte de los teólogos es la verdad. No, simplemente yo le hago saber para que usted conozca más, para que usted se meta más en el tema y tenga también derecho a decir: no, yo pienso que no fue así, sino que de esta manera, y que usted también pueda tener su opinión, ¿ya? No quiere decir que sea eso exactamente, pero tenemos derecho a opinar. Y bueno, nace Abel, y le ponen ese nombre Abel, que significa aliento y soplo, porque su vida iba a ser como un soplo, así rápida, efímera, así como iba a venir, también iba a regresar al Padre. Iba a ser de corta vida. Entonces, Abel fue pastor de ovejas, ya él se dedicó a la ganadería, en este caso, de todo lo que era ovejitas, corderitos, cositas de esos, animalitos de esos, ya. Y resulta que pasado el tiempo, ellos trajeron una ofrenda al Señor. O sea, ahí se supone que la trajeron a Jehová, pero igual se piensa que a lo mejor la llevaron delante del padre de ellos, que era Adán, que era el sacerdote del hogar. Algunos piensan eso, y otros piensan lisa y llanamente que ellos llevaron esa ofrenda ahí donde estaba la prohibición de comer del árbol de la vida, del fruto del bien y del mal. Donde estaban esas prohibiciones, Dios había puesto ángeles con
espadas desenvainadas ahí, unas espadas de fuego que protegían la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces se cree que ellos llegaron hasta ahí con su ofrenda, ya sus ofrendas, y algunos piensan que la ofrenda de Abel fue quemada por esos ángeles, por el fuego de Dios, porque cuando a Dios le agradaba una ofrenda, la quemaba y ese humo subía al cielo como diciendo, huele demasiado bueno esto. Llegaba a la presencia de Dios con olor agradable. Y que la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, dice en Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Vamos a ver unos detalles de estas ofrendas que ellos hicieron ahí en la imagen. Me encantan estas imágenes de muñequitos animados. Eh, eh, no sé, las encuentro más expresivas que otro tipo de imágenes y siempre busco poner este tipo de imágenes para que usted un poco se ría porque tienen un poco de humor y para que no nos tomemos la palabra de Dios así como tan que terrible, porque es una historia terrible todo esto, pero tiene un final feliz por lo menos este capítulo. Bueno, vamos a seguir ahí con las ofrendas. El carácter de los oferentes, vamos a ver la naturaleza de la ofrenda y las cualidades de la ofrenda, para que veamos por qué podría haber sido rechazada la ofrenda de Caín. Presentaron esa ofrenda entonces y para que nos demos cuenta que el culto a Dios existió desde el principio, ya el llevar ofrendas. El carácter de los oferentes, el carácter de Caín y de Abel. ¿Cómo era el carácter de ellos? Caín era un hombre malvado. Su sacrificio era, por lo tanto, una ofrenda vana, porque su corazón era mezquino, no era recto delante de los ojos del Señor. Era egoísta y se movía maldad en su corazón. Por eso su ofrenda no resultó grata a los ojos de Dios. En cambio, Abel era un hombre recto y en la Biblia se le llama justo. Ya. Él tenía un corazón recto y piadoso. Su vida era una vida piadosa. Entonces, lo que él ofrecía a Dios le agradaba a Dios, porque su corazón agradaba al Señor. Qué importante, amados hermanos, que estamos estudiando este capítulo, comprender que nosotros podemos llevar una ofrenda cuantiosa a Dios, en dinero, en algo que tenga un valor a lo mejor monetario alto. Pero ¿sabe qué? Dios mira el corazón. A lo mejor la ofrenda de Caín era linda, aparatosa, grande, llevó sandías, melones, trigo, no sé, de lo que él producía. Pero la actitud de su corazón no era la actitud que agrada a Dios. Por eso la Biblia dice que si cuando vas a dar tu ofrenda te acuerdas que tienes un problema con alguien, deja tu ofrenda y ve y arréglate con esa persona con la que tienes problemas. Y luego lleva tu ofrenda al altar. Porque ese corazón, hermanos, con que nosotros ofrendamos, a Dios le interesa. El carácter del oferente, del que ofrece a Dios una ofrenda. Entonces, vemos que Abel ofreció, hermanos, algo de su corazón para adorar a Dios como Dios quería, en espíritu y en verdad. Abel era un adorador genuino de corazón,
lleno del Espíritu Santo. Las ofrendas de grano en realidad estaban permitidas. Caín pudo llevar trigo, pudo llevar cebada, papas, sandías, melones, no sé, y estaban aceptadas como ofrendas. Por lo menos los granos estaban aceptados como ofrendas, pero no eran para expiar pecados, para limpiar el pecado, como los animales, pero no se les estaba pidiendo una ofrenda para expiar pecados aquí, sino que era algo como que nació del corazón de ellos. Pero la ofrenda de Caín en realidad no agradó a Dios. Si vemos la naturaleza del sacrificio de la ofrenda, perdón, o sí, la naturaleza de la ofrenda, Caín ofreció del fruto de la tierra, pero Caín ofreció de su esfuerzo humano, como decir una religión muerta, sin vida, sin espíritu, llevó por llevar, ¿me entiende? En cambio, Abel ofreció de los animales, dice exactamente, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los primogénitos, es decir, del primer corderito que nació de una oveja, lo apartó para Dios, de lo más gordo. Eso era bien especial. Y si nosotros vamos a las cualidades de la ofrenda y ahí profundizar un poquito más, como decíamos antes, la ofrenda de Caín parte de un esfuerzo humano, de un esfuerzo, como le dijera yo, basado tal vez en la apariencia, en la cantidad, en otras cosas, y no en adorar a Dios. Abel escogió su ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor, lo que no estaba defectuoso, no lo hizo con mezquindad, sino con gratitud del corazón. Dice que llevó lo más gordo, y yo hago énfasis en eso porque en Levítico 17, si nosotros buscaremos ese versículo bíblico, dice ahí en la parte B del versículo, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Llevar un animalito gordo significaba que tenía más grosura, más grasita, y la grasa, hermanos, era de olor grato a Jehová. Entonces, es como que Abel buscó la manera de agradar a Dios y no agradarse a él mismo. Y eso es lo que al fin del día debe tener una ofrenda. Debe ser una adoración a Dios. No debe ser lo que yo quiero, lo que me da la gana. No, debe ser lo que Dios quiere, lo que Dios pone en mi corazón, lo que la palabra de Dios dice que yo debo dar a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a las ofrendas? Que de lo recibido de tu mano tú debes dar a Dios. Que hay que apartar tal vez una décima parte, que tal vez de lo primero que tú recibes, las primicias debes darle a Dios primero. Y después ocupar el restante y tener como temor. Cuando usted lleva un billete, no lo lleve arrugado, no lo lleve así, lo tire ahí adentro del alfolí. No, apártelo en casa, dígale al Señor, Padre mío, ¿cuánto llevo? Si usted es una persona que tiene solidez económica, no sea egoísta. No sea tacaño, no sea avaro, lleve lo mejor, así como Dios le ha bendecido ampliamente. Usted sea amplio en llevar a Dios a su altar, a su casa. Porque es ahí que tenemos que llevar, al altar de Dios. Entonces, Abel ofrecía con la vista puesta en la voluntad de Dios. Y no así Caín, que ofreció
con la vista puesta en él mismo, en su propia voluntad. No tenía como objetivo final adorar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, ahí fue donde él se pone furioso y, y entonces planea en su corazón matar a su hermano Abel. Aquí se habla de que Abel ofreció un cordero por él mismo como una ofrenda. Más adelante en el Antiguo Testamento encontramos que para la Pascua en el Antiguo Testamento cada familia ofrecía un cordero. Más adelante en la Biblia se habla de que una vez al año hacían una expiación por todos los pecados de la nación de Israel. Y entonces ahí ofrecían un cordero por los pecados de toda la nación de Israel. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Jesucristo se ofreció como ese cordero sacrificial, como ese cordero que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Un cordero para una persona, un cordero para una familia, un cordero para una nación y luego un cordero por toda la humanidad. Jesucristo es ese cordero que quita el pecado del mundo. Ahí tenemos una sombra y figura con este cordero ofrecido por Abel, ¿ya? Nosotros debemos ir teniendo en cuenta estas sombras y figuras que enriquecen mucho los estudios que uno puede hacer de cada capítulo, porque podemos llenarnos la cabeza de conocimiento, pero debemos aterrizar la palabra, contextualizarla y llevarla a nuestra propia vida. Y entonces ahí es donde uno relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Cómo aplico este Antiguo Testamento, esta palabra que estamos estudiando a mi vida hoy? Y eso es lo que hacemos en estos estudios, aplicarla. ¿Ya? Bueno, luego de los versículos 6 en adelante, encontramos aquí que Dios razona con Caín para que vea su pecado, ¿ya? Y lo trata de hacer ver su propio corazón y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y entonces hay ahí como una evangelización temprana, ¿ya? Las primeras evangelizaciones que nosotros vemos en la palabra de Dios es cuando viene esa promesa del Redentor en Génesis 3, 15, que veíamos anteriormente. Sí, Génesis 3, 15. Y ahora tenemos una evangelización aquí, Dios mismo hablándole a Caín, redarguyéndolo para que él se arrepienta de su pecado. Y Dios pone delante de Caín la vida y la bendición. Y le dice, si hubieses obrado bien o si obras bien, tu sacrificio hubiera sido aceptado. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué cambió tu semblante? ¿Por qué pusiste cara de pescado? ¿Por qué te amargaste? Si hubieras hecho bien las cosas, tu sacrificio hubiera sido aceptado. Pero como has hecho mal, tienes la oportunidad de enmendar, de corregir. No sigas persistiendo en tu ira, en tu enojo. No endurezcas tu corazón. Reconoce tu falta, tu pecado. Es como si Dios le hubiera dicho eso a Caín en los versículos ahí donde dice en el 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo
y tú te enseñorearás de él. O sea, hermano, el pecado acecha a la puerta de nuestro corazón. Ahí está como un carnívoro esperando su presa, como un animal salvaje que acecha ahí a un conejito, a un ratoncito que pase para comérselo. ¿Me entiendes? Satanás acecha ahí en las puertas de nuestro corazón, hermano, por si adentro de nosotros, en lo interior de nuestro corazón, alguna maldad comienza a gestarse, hermanos, ahí mismo el enemigo a usted lo da vuelta si no se arrepiente oportunamente y no acaba usted con el pecado. Pero si usted le abre la puerta, ese salvaje se apodera de usted como lo hizo con Caín. Se apoderó de él la ira, la maldad, el enojo, la violencia. ¿Y qué hizo? Invitó a su hermano al campo y allí lo asesinó. Asesinó a Abel. ¡Qué tremendo! Esto es una sombra y figura. Caín representa la carne, la naturaleza pecaminosa, y Abel representa la vida del espíritu, la santidad, la consagración, la vida que agrada a Dios. Entonces, el pecado de Adán, de los padres de Adán y Eva, hermanos, abrió la puerta a este crimen. Desde ahí entró el pecado a la tierra. Y entonces, desde ahí en adelante, el hombre nace con una tendencia al pecado. Está en nosotros dejar entrar ese Satanás que acecha a las puertas de nuestro corazón, o decir no, yo me aparto, me santifico y vivo en obediencia al Señor. Depende de nosotros. Aquí el que era según la carne, Caín, perseguía al que era según el Espíritu. Eso dice en Gálatas 4:29. Ya, el que era según la carne perseguía al que era según el Espíritu. A Abel lo perseguía. Es como la naturaleza carnal nuestra persigue a la naturaleza espiritual y luchamos en el corazón, luchamos con sentimientos, con inclinaciones pecaminosas. Todos los días el demonio te dice, no pasa nada, roba nomás, total, robar un huevo no pasa nada. Pero al final nos robamos un huevo, robamos una docena y después nos robamos una docena de huevos nomás, robamos la gallina y después el gallinero entero. Entonces, ese es el problema cuando abrimos puertas al pecado y nosotros no frenamos a tiempo esto y no renunciamos en nuestro corazón a ello. Bueno, después dice ahí que en 1 de Juan 3:12 dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué? ¿Por qué Caín mató a Abel? Ahí tenemos la respuesta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Odiaba a su hermano porque Dios lo amaba. Simplemente porque él era malvado en su corazón y nunca se arrepintió de su maldad. Ahí tenemos esa figura, pero bien así como notoria, de la carne y el espíritu luchando en nosotros. Las tendencias pecaminosas luchando con la vida espiritual, la vida de obediencia al Señor. Muere entonces el primer mártir de la tierra, muere. El primero en morir es un santo de Dios. El primero en morir es un hombre que agradó a Dios. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué, hermana? ¿Por qué muere un hombre que
que no tenía que morir según nosotros. ¿Por qué no murió el malo? Porque no siempre muere el malo. Dios en su infinita misericordia permite que vivan los malos a veces para darles tiempo para que se arrepientan. A veces no se arrepienten, pero Dios hace misericordia, hermano, con todos nosotros, y así como ha tenido con nosotros, la tiene con todas las personas. Él tiene misericordia. Un santo de Dios es el primero en morir. Un mártir. ¿Por qué? Porque muere en defensa de su fe. Muere por la adoración que él hace a Dios, a Jehová. Y eso trajo maldad al corazón de su hermano y por eso lo mató. Dice en Apocalipsis, sus obras con ellos siguen. La obra de Abel, lo que él obró por fe, hermanos, aún continúa con nosotros. En Hebreos 11, el 4, me gusta lo que dice ahí. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, fíjese bien, y muerto aún habla por ella. Por eso es un mártir de la fe, porque sus ofrendas aún hablan de la fe de él. Lo que él hizo, sus acciones dejaron un legado. Él dejó un legado a través de sus acciones, de los frutos de su vida. Fue un héroe de la fe, hermanos. Y el primero en morir en la tierra fue un santo de Dios. Y su muerte no es, hermano, una maldición, sino que es como una coronación. Es la plenitud de la gracia a la que una persona puede optar. Cuando nosotros leemos en las bienaventuranzas en Mateo 5, nosotros encontramos que esa es como una escalera que va desde lo más pequeño, bienaventurado dice los pobres en espíritu, y ya eso es como el primer eslabón de la escalera de las bienaventuranzas. Después bienaventurados los que lloran y así va, y va subiendo esa escalera. Y a medida que avanzan las bienaventuranzas ahí en ese texto bíblico de Mateo 5, usted encuentra que las más grandes bienaventuranzas son las persecuciones, los falsos testimonios, en el sentido de que por servir al Señor somos perseguidos. Dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Sois bienaventurados, o sea, felices, felices. Si mueren por mí, dice el Señor, felices, si por mí son perseguidos, si por mi obra son hechos prisioneros, son vituperados, son calumniados. Si por hacer bien las cosas, otros los odian y hacen cosas en contra de ustedes, sois bienaventurados, dice la palabra del Señor. Entonces, la muerte de Abel no es una maldición, es una coronación. ¿Por qué tenía que ser el malo el primero en morir? Fue el bueno, el santo fue el primero en morir. ¡Qué lindo, qué gloria! El Señor tiene el derecho de reservarse lo mejor para él. Hermosa es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. ¡Qué lindo! Cuando un santo muere, hay gozo porque la verdadera vida comienza después de esta, por si acaso usted no lo sabía. Después de esto terrenal viene lo mejor, la vida eterna, la vida verdadera.
Esa es la vida verdadera. Aquí vamos a tener aflicciones, vamos a tener que luchar en la familia, en el medio donde vivimos, en el territorio, con diferentes cosas. Pero allá en el cielo está la plenitud de la comunión con Dios. Ahí vamos a adorar al Señor día y noche. Él va a enjugar, va a secar las lágrimas de nuestras mejillas. Ya no habrá lloro ni quebrantamiento. ¡Qué gloria! ¡Qué hermoso! ¡Oh, qué belleza! Yo me deleito con la palabra y trato de alguna manera de contagiarle a usted. Yo siento que la palabra es mi todo, porque Dios es mi todo. Y la palabra de Dios y Dios son una misma cosa. No podemos desvincularlos. Dios y su palabra son una misma cosa. Él es el verbo, es la palabra. Bueno, yo de repente estoy exciting, como dicen los ingleses, cuando estudio la palabra, cuando la enseño, me encanta, me encanta. Bueno, vino obviamente una condenación sobre Caín por lo que él hizo, sobre ese homicidio que él llevó a cabo, que él perpetró contra su hermano, y vino juicio y condenación para este homicida. Dios le dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y sabe lo que le responde Caín? Le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como diciéndole, ¿no eres tú Dios? ¿No eres tú el que tiene que cuidar de él? ¿Por qué dices por qué me preguntas a mí? Si eres tú el guarda. Imagínense, o sea, omitió, hermanos, lo que era fundamental, la verdad. Omitió la verdad y en vez de la verdad, él usó el engaño, pasó por alto la verdad, como que trató de engañar a Dios, en otras palabras. Nunca pretendamos eso, hermanos, porque eso es imposible, tratar de engañar a Dios. Más bien, hermanos, el Señor le dice que es maldito de la tierra, maldito de la tierra. Es decir, hermanos, que la tierra no le iba a producir como antes tal vez, en lo que él trabajaba, la tierra ya era difícil de producir porque había una maldición contra Adán, pero ahora ya eso es peor, empeoró todo y se dificultaron aún más las cosas. Y también le dice que esa tierra, en el fondo, no le iba a dar reposo, no iba a tener reposo mientras viviera en la tierra. Le pone una señal para que no lo maten porque él se queja que es demasiado grande la penalización por su pecado, pero no admite su pecado, no lo confiesa. Se queja que es muy duro, pero no se arrepiente. Y ese es un error que nosotros cometemos muchas veces cuando somos disciplinados por Dios o por nuestros padres espirituales, líderes, pastores, por alguna cosa que hayamos hecho. Nos quejamos que es dura la disciplina en vez de cambiar nuestra actitud y reconocer nuestro pecado y agachar el moño, como decimos. Tenemos nosotros que aprender de todas estas cosas y mirar en qué hemos fallado y arrepentirnos. Aquí Caín tipifica al diablo, sombra y figura de Satanás como el homicida y mentiroso desde el principio. Ya, para que ahí tenga usted otra sombra y figura. Caín tipifica a Satanás como el homicida y el mentiroso desde el principio. En Levítico 19:17 me gustaría leerle un poquito. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo
para que no participes de su pecado. ¿Ya? Amar. Dios nos llama a nosotros a amar, a perdonar, hermanos, y si pasa algún sentimiento feo en nuestro corazón, arrepentirnos, hermanos. No tramar cosas contra nuestros hermanos, cosas malas. Al contrario, nosotros somos llamados a bendecirnos los unos con los otros. Bueno, Caín queda convicto de su pecado y en el versículo 10, el Señor le dice, en la parte B, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando uno va al original de ese texto, ahí dice, la voz de las sangres en plural, claman a mí desde la tierra. ¿Por qué sale en plural? Porque no era solo la sangre de Abel, era la sangre de toda esa descendencia que iba a venir a través de Abel, que clamaba por justicia, clamaba desde la tierra por venganza, por juicio, hermanos, porque se hiciera justicia. Él mató a todos esos adoradores que venían a través de Abel, porque él era un adorador y sin duda sus hijos iban a ser adoradores. Pero entonces, hermanos, la carne, que es Caín, mató al espíritu, lo apagó totalmente, acabó con la descendencia espiritual, en este caso de Abel. Acabó con Abel y toda su descendencia espiritual de hombres adoradores lindos de Dios, que adoraran al Señor. Mató a la descendencia de Abel. Por eso que las sangres de ellos clamaban desde la tierra. Y Dios le dice ahí, las sangres de tu hermano claman a mí desde la tierra. Qué tremendo eso. Es para que nosotros tengamos en cuenta que un asesino que mata a un joven mata a toda su descendencia. Y por lo tanto la penalización que debería recibir un asesino es grande. Es grande, debería ser grande. La sangre de Abel, hermanos, clama por juicio, por venganza, por justicia. Pero la sangre de Cristo, hermanos, clama por redención, por perdón de pecados. Es lo contrario de la sangre de Abel. Aunque Abel era justo y todo, pero en Cristo hay redención. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, hermanos, ella fue derramada para redimir el pecado de la humanidad, para limpiar nuestros corazones de la maldad. Entonces, la sangre de Cristo clama por gracia, clama por perdón, trae redención a la humanidad, trae salvación, ¿me entiendes? Es como todo lo contrario de lo que ocurrió al derramar la sangre de Abel, aunque era un justo él. La sangre de Cristo, hermanos, es por sobre toda sangre derramada. Es decir, usted puede a lo mejor preguntarse, y bueno, la sangre de Pablo también limpiaba, la sangre de Pedro, que eran santos de Dios, pero ellos fueron pecadores como tú y yo. En cambio, Cristo nació sin pecado, porque fue por obra del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Él nunca pecó. Y por eso es el Cordero perfecto, el Cordero sacrificial perfecto para redimir a toda la humanidad. Ya en Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
¿Por qué habla mejor? Por lo que le decía antes. Porque la sangre de Cristo redime, la sangre de Cristo libera, la sangre de Cristo restaura, sana. La sangre de Cristo anuló todo ese pecado y maldiciones que arrastrábamos nosotros. Lo que la sangre de Abel, a pesar de ser un justo, no pudo hacer. Para que vamos aprendiendo, vamos profundizando, hermanos, vamos conociendo más de la palabra del Señor. Bueno, ya estamos avanzando y casi ya terminando. Solo en Cristo, hermanos, heredamos bendición. Vamos a mirar ahí en los versículos 13 al 24 que Caín se queja de la sentencia, lo que decíamos antes, pero no es capaz de arrepentirse. Dios le dice, cuando labres la tierra, no te volverá a dar fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Por qué? Porque decíamos antes, Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que vengamos al arrepentimiento para salvación. En 2 de Pedro 3:9 dice, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Por eso lo mantuvo con vida, hermano, a Caín. Porque Dios lo podría haber matado de una. Pero Dios lo mantuvo con vida para que tuviera la oportunidad de arrepentirse. Y bueno, a Caín le nació, ahí tenemos la descendencia, desde Adán y Eva, está Caín, Abel, y después le nace otro hijo, pero Caín y Abel eran al comienzo los hijos. Abel murió, lo mató Caín, su hermano, pero Caín tiene una descendencia, le nace un hijo al que le pone Enoc, Irad, otro, Mehujael, Metusael y Lamec. Si usted cuenta desde Adán hasta Lamec, hay 7 generaciones, ¿ya? Y este hijo, Lamec, hermano, de esta descendencia de Caín, se dice hijo, aunque ya vendría siendo, el hijo fue Enoc, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, el tataranieto de Caín habría sido Lamec, pero se le llama hijo. Entonces, esa descendencia, hermanos, de aquí que viene desde Adán a través de Caín, el séptimo en esa línea fue Lamec, y Lamec fue el primer bigamo que pisó la tierra. O sea, Lamec se salió de todos los límites. Si Caín hizo lo malo, hermano, Lamec fue peor, y él se jactaba de su propia maldad. Se jactaba de ser violento, de ser fiero y cruel, inmisericordia, presto para matar a quien se le cruce por delante. Así era el carácter de Lamec. Y fue el primer bigamo, tuvo 2 mujeres y eso iba en contra de la palabra del Señor. O sea, no voy a tener solo una mujer, voy a tener 2. Como yo soy dueño de mi vida y hago lo que quiero. Si Caín mató a su hermano, yo voy a matar a muchos. O sea, no me voy a contentar con uno, voy a matar a muchos. O sea, era malo, malvado tremendamente. Pero si nosotros vemos, después vamos a ver que le nace otro hijo aquí a Adán y Eva, y el número 7 en la línea aquí de los descendientes de Adán y Eva, pero por la línea de este otro hijo que nació, le nace Enoc. No es el Enoc de Caín, es el Enoc de aquí de Set, que es también el séptimo, pero él fue un hombre que caminó con Dios. Un hombre que fue traspuesto y no vio ni la muerte, hermanos. Yo lo prediqué hace unos días atrás pero hermoso, un hombre de Dios. Entonces vemos ahí la carne y el espíritu luchando todavía, luchando. Entonces muere Abel,
pero por la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, viene una reconstrucción de la familia. Y gloria a Dios, porque seguramente la conducta de Caín entristeció mucho el corazón de Adán y Eva como padres. Al dar muerte a Abel, su hermano, al ser echado de ahí por Dios y marcado para que nadie lo mate y cumpla su sentencia, por así decirlo, eso debió producir mucho dolor a los padres, porque los padres, hermanos, sufrimos y lloramos cuando nuestros hijos tienen problemas. Para un padre no hay un hijo malo, no hay un hijo feo, no hay un hijo ingrato, todos son lindos y perfectos para los padres. O sea, sufrimos en el fondo por los hijos, por todos, sean buenos o malos, siempre llevamos una carga con nuestros hijos. Pero hermanos, aquí aparece el alivio para esta primera familia que pisó la tierra, que parecía que todo estaba perdido. Pero gloria a Dios que el Señor tenía una carta bajo la manga y entonces les permitió reconstruir su familia. Hay esperanza para ti, familia. Hay esperanza para ti, marido, esposa, hijo, de que Dios puede restaurar, puede reconstruir tu familia. Y eso es maravilloso. Este capítulo tiene muchas cosas malas, pero hermano, termina glorioso. Dios le da una oportunidad de restaurarse a la familia de Adán y Eva a través de sus hijos y le da un nuevo hijo llamado Set. Ahí lo tenemos. Y de este Set viene Enos, Cainán, Mahalalel, Jared y Enoc. Pero este Enoc es el que le digo yo que era bueno. Era un hombre maravilloso que caminó con Dios, que hizo lo recto, lo correcto ante los ojos de Dios. Y bueno, la benignidad de Dios, hermanos, le alcanzó a esta familia finalmente. Parecía que nadie llenaría el lugar de Abel, pero Dios permitió que viniera este hijo llamado Set. Y Set significa establecer, ya significa fijar, situar. Y es como si Dios dijera, voy a establecer aquí, a través de esta descendencia, esa simiente que le prometí a Eva. En Génesis 3:15. Voy a fijar aquí como unos primeros descendientes que van a traer bendición a la tierra. Mataron a Abel, sí, pero no murió. El plan de Dios vuelve a levantarse de una manera sobrenatural a través de Set y viene esa liberación, hermanos, porque a través de esta línea de Set viene Jesús más adelante, en muchas generaciones más, pero viene el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, este Set da a luz también un hijo, el primer hijo de él, Enos, o sea, el que aparece por lo menos en la Biblia, Enos, ya, hijo de Set. Y entonces Adán y Eva conocen no solo a un hijo, sino a una nueva descendencia, a un nieto, a unos nietos ahí, a Enos, como nieto de ellos, y dice que este hombre, Enos, trajo un comienzo en todo lo que era alabanza y adoración. Pero la verdadera adoración, no la que hicieron los descendientes de Caín, que construían instrumentos de cantos y cosas, pero para el mundo, nada para glorificar a Dios, sino para glorificar al hombre. En cambio, aquí dice la palabra del Señor
que entonces comenzaron los hombres a adorar, a invocar el nombre de Jehová. Gloria a Dios. Comenzó un avivamiento. Comenzó, hermanos, otros teólogos dicen que eso significa, comenzaron los hombres a llamarse por el nombre de Jehová. Como decir ahora cristianos, pero seguidores de Jehová. Como decir, aquí está los malos, los descendientes de Satanás, pero aquí están los hijos de Jehová, los hijos de Dios, los que adoran en nombre del Señor, los que lo ponen en alto, los que lo buscan, los que quieren obedecerle. Amén. Viene entonces aquí en Génesis 4, el 26, que es el último versículo de este capítulo, viene entonces aquí el primer como avivamiento, renacimiento, hermanos, porque es el primer indicio de consagración a Dios, de alabanza y de gloria a su nombre. El primer indicio de espiritualidad que le agrada a Dios, después de Abel, obviamente. Ya ahí todo se acabó, pero aquí resurge, revive esto, hermanos, y vuelve a haber un avivamiento, un nuevo comienzo, una oportunidad de salvación, de redención para toda la humanidad a través de este linaje. Qué grande es Dios. Dios tiene y da oportunidades de salvación, de levantamiento. Por muy terrible que haya sido tu familia, por muy terrible que lo estés pasando, cree que en Dios, en el Señor Jesucristo, hay oportunidad de salvación, de enmendar nuestros pecados. Si tu familia fue destruida porque les ganó la carne, porque no conocían de Dios, no estaban consagrados, cree firmemente, nunca dudes que Dios tiene una oportunidad para ti de restauración de tu familia. Tal vez no sea la manera que tú quieres, con las personas que tú quieres, pero es a la manera de Dios y como Dios quiere. Amén. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor por su palabra. Yo me alegro mucho que juntos podamos compartir este capítulo número 4. Vamos a repasar aquí el versículo que vamos a memorizar y es justamente Génesis 4, el 4, Génesis 4, 4, donde Abel trae su ofrenda y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. A Abel y a su ofrenda. Agradó el corazón de Abel y agradó la ofrenda que él traía. Desagradó a Dios el corazón de Caín, entonces desagradó también la ofrenda que Caín traía. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar brevemente y vamos a decirle al Señor que bendiga esta palabra. Amén. Padre bendito, glorioso, eterno, gracias por su palabra, Señor. Gracias por dejar en su santa palabra todos estos acontecimientos, malos y buenos, Señor. De los malos aprendemos, Señor, a no imitar esas cosas que te desagradan, pero a imitar lo bueno de la gente buena. Señor, gracias por la vida de Abel, que hasta aún ahora, después de que él murió, nosotros aprendemos de ese legado de fe que él nos dejó, que podamos aprender a adorar en espíritu y verdad, y cuando ofrezcamos algo a ti, lo podamos hacer con un corazón lindo, un corazón rendido, un corazón enfocado en darte honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hogar representado en mis estudiantes. Señor, yo creo
de todo mi corazón que tú vas a restaurar sus hogares, hogares de aquellos que el enemigo les desbarató, les robó, les mató, les destruyó. Tú, Señor, vas a dar una oportunidad para cada uno de ellos, para restaurar sus hogares, sus familias, Señor. Lo creemos en este día y lo confesamos y declaramos que tu palabra traerá todos los frutos para lo cual tú la enviaste. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Te mando un abrazo y que Dios prospere la palabra en tu corazón, en tu vida. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.